a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, del cual has sido sobre todo miembro del Consejo y que, bueno, pues la presencia tuya y del Sumaya aquí en el Centro de Estudios es muy importante, igual que nosotros allá. Pero bueno, Así es, Alfonso, fundamental ustedes también en el Sumaya. somos hermanos prácticamente. Alfonso Miranda Márquez es licenciado en Historia y maestro en arte con especialidad en decodificación de la imagen. Cuenta con numerosas publicaciones como autor y coautor. Es columnista de la revista Relatos e Historia, Museo Sumaya y coeditor de la revista digital de crítica y crónica de arte La Domadora. En el 2003 ingresó a la Fundación Carlos Slim como curador académico. En el 2006 asumió la dirección general del Museo Sumaya, Plaza Loreto, Plaza Carso y Plaza Guillermo Tovar de Teresa. Es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y desde julio del 17 es director cultural del Museo Sumaya. En el 2019 asumió la presidencia de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, sección México, y en el 22 fue curador en Zona Maco Salón, miembro de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras. Pues Alfonso, bienvenido a nombre del Centro de Estudios, dándote las gracias como siempre por parte de la Fundación y que te vamos a escuchar con un gran gusto porque es un tema que es muy, muy atractivo y yo creo que los que no han visitado últimamente la colección particularmente de lo que va a hablar ahora, pues las puertas están abiertas para que lo puedan ir a visitar. Muchas gracias, Alfonso. Bienvenido. Muchísimas gracias al doctor Manuel Ramos, pues siempre esta calidez y además pues la oportunidad de compartir un acervo muy importante de Fundación Carlos Slim que se encuentra en México y que se comparte gratuitamente con todas las audiencias, como es la colección más destacada, más importante del artista francés Auguste Rodin y que efectivamente está en Museo Sumaya. Pero bueno, también vamos a hablar un poco de esa Francia y por eso modernidad y belleza, un canon que modificó completamente la estructura del arte para Occidente y el maestro Auguste Rodin, quien se ha considerado el padre de la escultura moderna, ante, por supuesto, el declive de una Francia imperial. Y de ahí pues entender el marco de cómo generó esta modernidad en Francia y cómo marcó un eje conductual realmente convulso el fin de la guerra franco-prusiana y sin duda esa senda hacia la Primera Guerra Mundial, hacia la Gran Guerra. La guerra franco-prusiana no es, digamos, menor en una índole ni sociopolítico, económico, pero tampoco social, cultural. En realidad marca un cambio de paradigma que va a resultar en diferentes vertientes y variantes y que las vamos a ir analizando. Pero ese año, 1870, 1871, que fue el año de la guerra franco-prusiana, va a marcar también la presencia absoluta de un nuevo ente en el concierto de naciones europeo, como lo fue Prusia y a la cabeza Otto von Bismarck. El camino hacia esta Primera Guerra Mundial, hacia el 14, va a estar marcado por un auge del capitalismo industrial, pero también por una política que había quedado un tanto rezagada y que se va a intensificar en el último tercio del siglo XIX, que será la política intervencionista en distintos continentes, como lo es Asia, África y también un reducto americano. Ese proceso colonizador que hoy pues queremos desmontar en procesos y sobre todo desde estas otras orillas entender qué ha sido en realidad nuestras propias occidentalidades. Bueno, aquí se estarían forjando, estarían reafirmándose y no necesariamente exclusivamente desde una presencia política, sino también por influjos culturales que fueron ampliamente abrazados en todas estas realidades, desde Asia,
desde Medio Oriente hasta el Lejano Oriente. Pensemos simplemente que el Líbano, el idioma oficial por mucho tiempo fue el francés. Hoy pues ya ha tenido un 50% de participación con el árabe, pero así de fuerte fue la presencia de Francia hegemónica. Lo vemos también en el Japón, lo vemos en China, pero también lo vemos, por supuesto, en México y en ese porfirismo que tanto marcó una alianza pues digamos, de procesos culturales que abrazaron a la identidad gala. Y lo vemos, por supuesto, en referentes desde arquitectura, el pancupé, hasta llevar al Nouveau y a esa Belle Époque, que precisamente es el tiempo en el que estaría marcándose en 1871, 1914. Esa bella época no podría entenderse sin un cambio de realidad a través de la tecnología, a través de distintas formas de entendimiento del orbe y todavía con esas guerras que hoy parecieran tan lejanas, pero que eran físicas y que derivarán en las guerras de trincheras, cuerpo a cuerpo, con una sofisticación de los armamentos, pero al mismo tiempo una redefinición de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica con esta realidad del ferrocarril, el telégrafo y las telecomunicaciones. Estas vertientes que tienen que ver, por supuesto, con las revoluciones industriales, el ferrocarril con el vapor, que ya, por supuesto, la máquina pues empieza a trazar otro tipo de rutas, otro tipo de acercar realidades y también inéditamente de marcar el tiempo. Es decir, nos ajustamos al tiempo que llegue el ferrocarril y no simplemente al paso del sol en la bóveda celeste y cuando amanece, porque quizá pues el gallo canta y me hace tener una participación ya económicamente activa en la realidad, pues aquí tenía que llegar a las 8 de la mañana que partía el tren, si no tenía que esperar al siguiente. Y eso va a modificar el uso horario de todas las latitudes del planeta como nunca antes lo habíamos visto. El telégrafo, pues por supuesto, cortó estas distancias y las comunicaciones en sí empezaron a transformarse. Hoy, derivado de un cambio civilizatorio en esta era de la tecnología y de la información, somos conscientes de estos cambios, pero aquí, por primera vez en la historia, estaban avecinándose a ello y marcó completamente la relación entre unos y otros. El telégrafo, por supuesto, tener una noticia inmediata de regresa pronto, el padre está enfermo, el abuelo ha fallecido. Por supuesto que marcaba un proceso muy distinto a las misivas y a los correos como usualmente los habíamos visto en la era de la ilustración y quizá evidentemente antes. Va a haber una fe en la modernidad y en la tecnología y el positivismo pues va a marcar una realidad de una fe en la ciencia. Vamos a secularizar completamente lo que ya había marcado una realidad muy compleja, anterior, diferente, distante, con la era ilustrada y precisamente pues encontraremos una realidad que tendrá que estar en el facto demostrado, que eso será el positivismo de Auguste Comte. Y lo sabemos muy bien en América Latina porque fue abrazado ya sea en el lema brasileño, ¿no? En el ávaro patrio de Brasil, pues estará esta cuestión de orden y progreso, también como fue el lema del propio Porfirio Díaz y su grupo de los científicos, precisamente marcando hacia un elemento de comprobar el facto, comprobar el hecho, y que eso marcará también una historiografía propia para todo el mundo occidental, pero que pronto las periferias e incluso Oriente empezarán a realizar sus propias historias a partir de esta demostración de hechos. El cientificismo, pues será esa posibilidad de que la ciencia explique la totalidad de las cosas. Y ante esto, pues tendríamos que compartir la realidad más amplia
Si pudieran, por favor, apagar sus micrófonos, si alguien quiere compartir algo, con mucho gusto lo podemos hacer, pero va a ser más sencillo si apagan sus micrófonos o si nos hacen favor, no sé, Rubén, de, Sí, lo hacemos de de inmediato. silenciarlos. Sí, Sí. perfecto. Y en esta, perfecto. Sí, y en este punto, pues tener que les digo, las grandes, compartir los grandes logros, y eso será parte de las exposiciones internacionales. Es una oportunidad francamente importante el hecho de poder desplegar lo que sea el conocimiento, desplegar cuál es la fuerza que explica las dimensiones de lo que será las exposiciones universales van a ser sin duda paradigmáticas. Y por otro lado, encontremos los fundamentos del psicoanálisis de Sigmund Freud, una figura nodal, una figura referencial que nos va pues a complicar la ecuación pensando que no solamente hay un mundo consciente, sino también un mundo inconsciente, el mundo de los sueños, el mundo de lo que no podemos en realidad asirnos a ello y que pues se empleará una vertiente muy compleja de las situaciones, como lo será evidentemente el psicoanálisis. Una figura que nos lleva a entender una ciudad que se volvió la capital cultural de Occidente. París como un eje rector civilizatorio, como la demostración, el despliegue complejo y completo de una realidad que no tenía parangón. Y ahí entonces entender a Napoleón III y a Eugenia de Montijo. Napoleón III fue el sobrino de Napoleón Bonaparte, hijo de Luis Napoleón, rey de Países Bajos, y de la princesa Hortensia, hija de Josefina de Beauharnais, la primera esposa de Napoleón I. Recordemos que Napoleón II pues tuvo apenas un periodo muy breve y que el ansia que tenía Napoleón Bonaparte de conquistar el Mediterráneo, aquí se veía completamente devastado porque pues no había logrado cumplirlo. Siempre el invierno ruso amenazante fue categórico. Si bien ganan la batalla rusa, la campaña rusa en realidad pues fue el declive de ese primer imperio napoleónico, y Napoleón III pues quiere que pretendía concluir esa tarea, llegar a donde jamás había llegado y combatir a un nuevo enemigo que estaba pues en la ecuación. Ya no era Gran Bretaña, ya no era pues ninguna otra potencia europea, sino era una nueva potencia económica que estaba del otro lado del Atlántico. Y pues esa potencia naciente pues fue Estados Unidos. Para hacerlo había que tener pues una política intervencionista, expansionista, y la competencia pues rival es Estados Unidos. Por supuesto la Prusia, que no habían medido la carrera armamentista que ya había estructurado como una fuerza sin duda nodal, y Napoleón III quería legitimar la dinastía de Bonaparte en el trono. Va a ser muy importante el hecho de 1848, un año decisivo para todo el continente europeo, con todas las revoluciones, y la caída de Luis Felipe de Orleans pues marcará la Segunda República Francesa, la de Luis Napoleón Bonaparte. Ese momento pues de tanta expectación tenía realmente un proyecto de desarrollo burgués, industrial, con miras, por supuesto, a refrendar el auge imperial que había trazado Francia. La cuestión es que, pues, sería esta bastión interrumpido. Primero, porque, bueno, por alianzas políticas, económicas, pues había que buscar un bastión
en América para combatir a Estados Unidos. Ese fue el ejercicio del Segundo Imperio Mexicano y como siempre ha dicho, no solamente el doctor Manuel Ramos, sino desde el Centro de Estudios, que siempre tendremos que quitarle este adjetivo equívoco de efímero. Efectivamente, nunca fue efímero, tuvo una contundencia como muchos de los gobiernos entre facciones centralistas y federalistas, que a veces, pues sí, los tiempos aparentemente son breves en años, pero contundentes en las redes de tensión que comprendieron la profundidad de cambios radicales que se tuvieron pues en estas latitudes. Pero bueno, ante la inminente guerra franco-prusiana, pues no pueden apoyarlos más. Las guerras que estaban acechando al territorio francés como nunca antes lo habían hecho, llegan y a partir de ahí, pues se cambia la ecuación. Les decía yo porque Francia pues sería derrotada en 1871 en esa aciaga batalla de Sedan y Otto von Bismarck condenará al exilio a Napoleón III a Gran Bretaña y moriría lejos de Galagalia, ¿no? En Chislehurst, muy cercano a Londres, en Reino Unido, en 1873. Aquí los vemos a ambos en esta posición mucho más cercana al estilo en el retrato neoclasicista. Recordemos estas potencias grandilocuentes de Angre. Bueno, aquí los vemos con el armiño, con las joyas, que precisamente varias de ellas serían las que fueran robadas en este muy complejo año para los robos en toda Europa. Pero bueno, pues el robo hace un año casi un año a las joyas del Louvre, pues estas son las joyas que se vieron ultrajadas. Es sin duda una época donde aparecerá este pequeño Lulú que se convertirá pues de pronto también en una figura notable del arte. Y el escenario de ese París moderno pues va a ser marcado por la Exposición Universal, por la construcción de la Torre Eiffel, pero también por un radical cambio en la fisionomía de lo que implica el París que recordamos, que hoy está en estampas postales, que está en los viajes, el París romántico, pues no es el París medieval, no es el París de toda la vida, en realidad es el París de fines del siglo XIX y es un proyecto de Napoleón III. La exposición internacional, por supuesto, de 1900, que tuvo lugar del 15 de abril al 12 de noviembre, pues marcó la posibilidad de tener una estación de trenes magnánima, hoy convertida en museo, la estación Orsay, el Petit Palais, el Gran Palais, el puente de Alejandro III, pues todo va a modificar el rostro de ese París, también un tanto sombrío, complejo. El Petit y el Gran Palais se colocaron sobre el emplazamiento del Palacio de la Industria, fruto de una exposición anterior, la de 1855, los Juegos Olímpicos de París de 1900, que serían organizados pues también en el marco de la exposición, y el deporte se vinculaba con esa filosofía, les decía yo, tanto positivista y cientificista, que perdón, aquí también tendremos que advertir, hay una semilla de lo que será este arraigo de los nacionalismos y que perversamente se tergiversarán para buscar incluso la eugenesis, ¿no? El mejor de los seres humanos, el mejor deportista, el mejor artista, los mejores valores y que pervertidos pues se anclarán al nacionalsocialismo alemán y a los nacionales socialismo que tanto daño pues harían en la historia de Europa y del mundo. La exposición pues de este París marcada por el exotismo, por la mirada de los llamados hoy impresionistas, que también dieron cuenta de su quehacer, la oda al vapor,
al humo, que hoy pues sería condena de grupos ecologistas y que tantas firmas pues convocamos todos para detener que haya un parque acuático del Royal Caribbean en la Ribera Maya, o que no se construyan, o que no se atente contra nuestros ecosistemas, pues aquí realmente rotos, porque es la oda al humo, la oda a las chimeneas, a esa fuerza nodal de la industria. El Palacio de la Electricidad, por primera vez entender en estas segundas y terceras revoluciones industriales que la bombilla pues ha logrado conquistar lo que hace siglos y quizá milenios el ser humano había querido hacer, conquistar la noche. Y eso pues dará tiempo a que otros usos y costumbres se den cita, como de nuevo, nunca antes lo habíamos visto. Este pabellón de la electricidad marcó una entrada con un juego de luces fuentes vivas, y así como pues antes las teníamos muy común en parques que se acompasaban con la música y con luces de colores, y ahora pues testigo de ello es un lugar que me parece uno de los círculos del infierno, pero seguramente pues muy visitado, como serían Las Vegas. Estas fuentes que van a ritmo, o también otro lugar tan complejo como lo será el expendio de riqueza y de boato, como lo es Medio Oriente y Dubái o Abu Dhabi, y que también tienen este juego de fuentes, pues su origen fue París, y fue el pabellón universal de 1900, este pabellón de la electricidad. El Gran Palais, con el gran despliegue, sede de grandes encuentros, ya sea de autos, de moda, de arte, siempre pulsante, y frente al Petit Palais, que también tendrá este énfasis en la tecnología, en la ciencia, en los avances, y que hoy pues también está dedicado al arte, a la ciencia, a la naturaleza. La moda pues va a cambiar, el polizón dará pie a reducir el miriñaque, estos grandes corazas ballena, de las costillas de ballena, pues van a replantearse, abultar el derrier y poder que las mujeres tuvieran una comunidad. Quizá ahora que las veamos y ante las modas del siglo XX y del XXI, esto pareciera muy lejano, pero un vestido muy cómodo que les permitía a las mujeres andar en bicicleta y caminar, pero sobre todo se acuña el término de vestido de calle. ¿Qué significa esto? Que antes solamente salíamos a ciertas ceremonias, a ciertas actividades, pero no era la conquista de la calle. Será el último tercio del siglo XIX, la capacidad real de reinventar incluso el cuerpo humano, y la mujer que pueda tener una movilidad muy distinta al constreñimiento a la que se le había condenado siglos atrás. Bueno, la entrada de un personaje referencial invitado por Napoleón III será el barón Haussmann. George Eugene, el barón Haussmann, pues en ese París nació en 1809, moriría hacia el ocaso de esa centuria para el 91, estudió Derecho y Música en el Conservatorio de París, fue elegido por Jean-Gilbert Victor Fleland en la prefectura del departamento de Sena, y ese cargo lo ocupó hasta 1870. La prefectura le permitió ver exactamente cómo eran las condiciones de vialidad de París, cuáles eran los embotellamientos, en dónde estaban, cuáles eran los caos que se podrían causar. Y entonces, pues emprenderá un programa integral de embellecimiento de París, con unos fondos coloniales de Napoleón III de África y de Asia copiosos, insultantes, digamos. Y va a haber un habilitamiento de las áreas boscosas, como pues el bosque de Boloña, Luxemburgo, las Tullerías,
va a haber trazas radiales que van a originar bulevares para el tránsito de carruajes. Y uno diría, pues qué bien, esto en realidad tenía un objetivo primordial y era el evitar las barricadas que proliferaban en las zonas del laberinto del París antiguo, del París medieval. Las obras en paseos, jardines, pues fueron responsabilidad del ingeniero civil Jean-Charles Adolphe Alphand y bueno, el barón Osman muy de la mano, todo aprobado por Napoleón III. La nueva plaza de la ópera tendría cabida, igual que el Arco del Triunfo, con su llama eterna, solamente apagada por equipos de fútbol mexicanos en algunas de las justas deportivas. La última, la Copa Mundial de la FIFA de fútbol en Francia, pues sí, los mexicanos tuvieron a bien orinarla y apagar la flama eterna, pero sin duda recordar al soldado caído en tantas batallas, no solamente pues las de la Segunda Guerra Mundial. La Plaza de la Concordia, la Plaza Vendôme, pues serían puntos centrales de una redefinición urbana, pero también del quehacer social. Aquí vemos la foto de este personaje que tanta sangría le ocasionó a Francia, de Francia a estas colonias africanas y, y asiáticas. Vemos este París medieval de callejones. Por supuesto, el eje central será en la Ile-de-France, la catedral, Nuestra Señora de París, y esta realidad pues modificó completamente. Aquí vemos una vista de París desde la Ile de la Cité, con la estatua ecuestre de Luis XIV. A principios del siglo XVII. Este es un óleo de Museo Sumaya. Tenemos este artista que no conocemos su nombre, de Países Bajos, pero también tenemos una vista francesa de tiempo después. Ver estos callejones que si uno los bloqueaba, pues ya no podría tener escapatoria. Vemos ahí un letrero del Petit Louvre y el Gran París, ¿no? El Hotel del Gran París, cuando vemos que pues eran algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Entre 1865 y 1869 se invirtieron alrededor de 500 millones de francos para la modernización urbana de París. Repito la cifra, porque era la misma cifra que querían o pretendían los prusianos que le pagarán a Bismarck por haber perdido la guerra, 500 millones de francos oros. Después tuvo una redimensión la cifra y decían 700 millones. Pero bueno, pensar que en un principio eran 500 era lo que se había invertido y era una cifra impagable. La destrucción también implicó la destrucción sistemática de la ciudad medieval. El 60% del viejo París desapareció bajo las grúas modernas del barón Osman. Se optimizó el tránsito peatonal, el de carruajes, para evitar, ellos decían, inmundicia y epidemias, y estampar la grandeza de París como la capital del primer imperio del mundo. Había una cuestión sistemática, pensada, racionalizada, sí, con una razón absoluta de un privilegio urbano para la burguesía industrial y el desplazamiento paulatino de las masas obreras hacia la periferia de la urbe, algo que pues sería importante. Lo que ven en color negro en este esquema es todas las calles que fueron destruidas de París. Es impresionante. Ahora, de nuevo, celebramos el París, celebramos esta cuestión, cuando en realidad pues hay un alto nivel de destrucción del París. Así es que hoy pues que nos ofendemos porque Tlalpan en Ciudad de México se ha modificado, a lo mejor en algunos años el color morado que nos ha hostigado en este momento por la señora Brugada, pues a lo mejor va a ser estudiado a cuento como el gran paradigma civilizatorio
de calles con ciclovías bueno, y puentes de color violeta. La verdad, espero que no, pero pues aquí vemos cómo sucedió con el Barón Osman y este París, ¿no? La división con lo rojo, pues eran los puentes nuevos, que estarán, bueno, hoy incluso intervenidos, ¿no? Vimos a Christo y Jean-Claude que han envuelto el puente de las Artes, pues es un puente de esta época. Vemos aquí empequeñecido, vemos Notre Dame y cómo el Quartier Latin, el barrio latino, pues es apenas lo que sobreviviría de aquel París medieval. Lo radial, nosotros lo conocemos bien porque a partir de este eje es que se va a crear el panóptico de la más grande centro pues de reclusión, como será el Palacio Negro de Lecumberri. Lo conocemos bien por este centro también de la ciudad ahora desplazado, que será la calle, una de las más bellas del mundo, el Paseo de la Reforma. Y esa relación entre el panóptico y el Paseo de la Reforma, pues es lo que está viviendo París, desde el Arco del Triunfo radialmente ver, si uno se sube puede avistar perfectamente dónde viene una manifestación y dónde poder pararla, dónde frenar. Habrá un caos vial, pero no habrá barricadas, no habrá esto que Víctor Hugo nos hizo cantar en loas en Los Miserables. En realidad esto será diferente, será otra manera de ver los autos, ver los carruajes, por supuesto con choques, pues habrá que rebanar las propias esquinas de los edificios y hacer el pancupé. En Ciudad de México lo vemos en la colonia Roma, también en algunos puntos de la colonia Condesa, pero más en la Roma, en la Juárez, en algún par de esquinas, y lo vemos también en Aguascalientes, lo vemos en Querétaro y hasta Chihuahua mismo. Hay todo un sinfín de elementos que van a entender esta nueva realidad y que va a ser exportada a todo el orbe. Vemos la retícula, aquí uno de los pues, sitios, ¿no? de fe, como lo es la Madeleine, el templo dedicado a María Magdalena, y vemos lo correcto que son esas trazas, la forma mucho más fácil de deambular París, y por eso también entender el París de noche. Avenidas más anchas, y eso pues conllevó, les decía, y lo subrayo, la destrucción de todo un patrimonio cultural anterior a esto. Así es que cuando criticamos de pronto lo que sucede hoy en día en muchas partes del mundo, pues habrá que ver que el siglo XIX hizo lo propio y se cargó pues a cuestas todo un bagaje de identidades. Aquí pues ver al fondo el famoso Palais Garnier, la ópera de París que se requería, y una vibrante manera de entender el mundo, diferente, donde había ferias, juegos, centros de actividad nocturnos, como no lo habíamos visto, puentes que conectaban desde otra posibilidad, allá en el fondo, la propia Sagrada Familia, no, la Saint Chapelle, la Santa Capilla, donde pues estaban resguardadas hasta que Napoleón las sacó de ahí, las reliquias pues de la corona de Cristo y el Lignum Crucis, una parte del travesaño que cargó el Hijo del Hombre. El puente del zar Alejandro III, una vida vibrante de calles, como hoy entendemos quizá las grandes ciudades, esto no se entendería sin el París de fines del siglo XIX. Una identidad muy compleja, el auge de las grandes estaciones ferroviarias para abastecer la fluidez y demanda por primera vez de algo que nunca habíamos entendido, el turismo. Antes no había que viajar. Sí me dicen que el gran tour de los burgueses y aristócratas ingleses hacia sobre todo Italia y con gran punto en Venecia,
era ya turismo. Bueno, es un turismo incipiente, es cierto, pero aquí pues había una gran demanda de ver esa Belle Époque, un nuevo impacto en transportes, en telecomunicaciones, la construcción, por supuesto, del proyecto de lo que hoy entendemos como la ciudad luz, ante la crítica de ciertos sectores sociales por el enorme expendio. Napoleón despidió al artífice del proyecto en 1870 y paradójicamente, como sostiene Ramírez Domínguez, un año antes de su propia caída, de la de Napoleón III. Gustave Cagervaux nos entrega en esta obra de las más famosas de los llamados impresionistas, primera generación de impresionistas, que es, bueno, es un lienzo que resguarda el Museo del Instituto de Arte de Chicago. Pues ahí lo vemos, esta calle de París en un día de lluvia para 1877, y verlo ajetreado, más allá de la lluvia, de lo que es la inclemencia de un tiempo, pues es vibrante la ciudad y vemos que unos van, otros van y otros llegan. Entender ese movimiento, muy interesante la relación de movimiento en el arte, ya sea en la fotografía, en el cine, que lo vamos a ver, y por supuesto en la pintura y en la escultura, que darán paso al movimiento. Ver lo frenético que va a ser ese París, tener en cuenta, por ejemplo, esta obra muy interesante de un jovencito, Vincent Van Gogh, retratando los molinos, y este en particular, pues el molino que si bien había sido de trigo, luego dio paso al arte del arte de la noche, el arte de la seducción, y tener pues el Moulin de la Galée y el Moulin Rouge, y muchos otros, ¿no? Que estarán dando cuenta de lo que es la actividad nocturna, salir después de que el sol se ha ocultado y poder estar seguros sin el temor al atraco de una diligencia. Por supuesto que se sofisticará el atraco al carterista, a otro, de otro tipo, pero no es la misma ciudad cuando está siendo iluminada artificialmente. Vemos al Toulouse-Lautrec, por supuesto, marcando una Belle Époque llevada por el Cancán, por el absenta, por las hadas verdes, por el joie de vivre, por incluso la propia idea del dolce far niente, del que pasa y se deja embelecer por los placeres de la vida, y al mismo tiempo por el bon vivant, que será pues que sabe de los sabores de los vinos y sabe del refinamiento de los quesos, y combine estos sabores para crear realmente una experiencia gastronómica que es la que encontramos en el París de fines del siglo XIX. Ver, por supuesto, el maquillaje, las actividades donde nunca antes habían existido, es decir, ese tras escena, porque siempre lo decimos mal, ¿no? Las bambalinas son los entramados del techo del teatro, entonces no puedo estar detrás de ellas, pero sí entre las piernas del escenario, oculto, entre bastidores que nos ayudan a entender qué pasaba. Por eso también los cuadros en las escenas y también las esculturas se han desplazado, no ven todo el panorama y no están posando. Pareciera que alguien, pues distraído, se volteó y ya no lo vemos más. Es ese país también, París de la Bohemia, el París de elementos, y vean cómo no ha cambiado, a diferencia de lo que sí ha ocurrido en México, de lo que ha ocurrido en otros momentos. Vemos una fotografía de 1870 y esta de 2025, y pues es prácticamente lo mismo. Por supuesto que, bueno, hay una vía de ida y vuelta, un semáforo, pero es prácticamente la misma calle con prácticamente también los mismos edificios. Lo vemos, ¿no? Atrás del Palais de Garnier, ¿no? El palacio de la sede de la ópera, como pues esto es lo que uno esperaría de la protección del patrimonio cultural, tanto mueble como inmueble, entender
cómo nuestros edificios importan y cómo no se vuelven de pronto áreas de estacionamiento o casas magníficas y que hoy es un edificio espantoso de 45 pisos. ¿Cómo se modifica irresponsablemente el crecimiento de la ciudad? Pues vemos cómo París pues lo ha ciertamente tratado de proteger, ¿no? Aquí ver un espacio y otro con la Bastilla en el fondo y bueno, pues por supuesto que cuestiones se modificaron, pero edificios que siguen en pie y la columna de allá en el frente. La Gare d'Orsay, pues en las vísperas de la Exposición Universal de 1900, el Estado cedería el terreno a la campaña de ferrocarriles de Orléans y esto pues hizo que quedara muy lejos la estación de Austerlitz para entonces tener lugar la construcción del Palais Orsay. La estación terminó mucho más céntrica, tanto que luego pues sería imposible sostenerla y entonces pues sus límites rebasados la harán modificarse. Para 1897 la compañía consultó a tres arquitectos, a Mange, a Bernard y a Laloux, pues van a estar vinculados tanto con la elegancia, el marco urbano, la vecindad también con el Museo del Louvre. De 1900 a 1939, la estación 2 se desempeñó pues papel importante en la línea suroeste, perdón, de Francia. El Hotel d'Orsay recibía, además de viajeros, pues, asociaciones a partidos políticos que celebraban ahí grandes banquetes y reuniones. Y a partir de 1939, pues dejaría de comunicar a los alrededores, sus andenes resultaban realmente muy cortos debido a la electrificación progresiva de las líneas férreas y pues el aumento de redes ferroviarias. Y es así como pues después quedaría ya como el actual Museo de Arte Moderno, ¿no? Dedicado al arte moderno. Aunque habrá otro museo de arte moderno, este fue el primero dedicado al arte moderno. Vemos el famoso reloj, los trenes, las vías y ahora pues ese espléndido museo que tan visitado es, uno de los más visitados de la Ciudad Luz. La, las propias fotografías resultan altamente elocuentes para ver cómo se comunicaba, cómo daba, por supuesto, al Sena y que daba pie y comunicación pues a una Francia central, el famoso reloj. Les digo yo, modificar el uso de la población, tiene que salir a tal hora, aunque sea campesino, empezamos a regularnos por el tiempo de los relojes y no del tiempo de los astros. Complicado, pero así fuerte y contundente. Los grandes escenarios públicos, la Plaza de la Concorde, pues un proyecto de 1748 de Jacques Gabriel para levantar la estatua de Luis XV, daría lugar a comerciantes, a otra manera de entender la Cité de París y ahí se colocaría pues también uno de los movimientos más aciagos, aquel invento de Robespierre, la guillotine, bueno, no es que Robespierre lo inventara, lo inventó Guillotin, pero Robespierre lo llevó a sus máximas consecuencias y pues que él mismo terminaría en esa guillotina en el régimen del terror. La Plaza de Madeleine, la construida para realizar un monumento a la gran armada de Napoleón Bonaparte, pues se convertiría entonces en la iglesia de Madeleine hacia a mediados del siglo XIX y colindaría con los jardines del Palais Royal. La Place Vendôme, construida por Mansart en 1699, para 1810 ahí se colocaría la columna de Napoleón I, tratando de emular esta gesta de Trajano en Roma y pues sería reconstruida en 1873 tras la destrucción que se hiciera la Comuna de París 2 años atrás, ¿no? Para el
70. La Place de la Ópera, proyectada como parte de la reurbanización de Haussmann, unida por bulevares, el propio Boulevard Haussmann y el de los Capuchinos. Recordemos que en ese lugar, en el número 35 del Boulevard des Capucines, tuvo lugar la primera muestra hoy llamada de los impresionistas en el edificio de Félix Tournachon, Félix Nadar, el fotógrafo, para 1874. Tener la Place de la Concorde con pues el zócalo de una escultura ecuestre de Luis XIV, nos recordará nuestro propio zócalo capitalino en Ciudad de México, y ahí ver precisamente la guillotina. La Place de la Madeleine, ¿no? Enorme, compleja, neoclasicista, y pues la Place Vendôme, que pues es la más exclusiva de París, hoy rodeada por grandes tiendas de almacenes de alto prestigio, creo que le dicen de alta gama, bueno, cosas que parecieran este lujo de lujos, y por supuesto con el mejor hotel del mundo hasta hace poco tiempo, el Hotel Ritz, ¿no? En realidad, hoy pues sabemos que hay hoteles hasta de 6 estrellas y otras cosas, pero bueno, sigue siendo uno de los hoteles pues por excelencia. La Plaza de la Ópera. Y la Ópera de París, pues tendría el antecedente en la Academia Real de Música de Luis XIV en 1669. El proyecto nuevo, pues estaría a cargo de Garnier, y se inauguraría el 15 de enero de 1875, con pues ópera evidentemente francesa, ¿no? Llamado oficialmente pues la Academia Nacional de la Música, tiene un estilo neobarroco a partir de estas referentes del Rey Sol, una capacidad de 2.200 espectadores, 450 artistas, mármol, bronce dorado, alegorías mitológicas grecolatinas, y para 1964 una cúpula debajo, el techo pues de la gran sala lo pintaría Marc Chagall. Aquí vemos, estamos nosotros desde la ópera, viendo hacia, digamos, el rumbo del propio Museo del Louvre, hacia el Lontananza. Pero bueno, es la plaza vital, con oro, con el cobre, con la cúpula de cobre. Muchas de las restauraciones que han tenido lugar en el Palais Garnier fueron replicadas para proteger la propia concha, la cúpula de nuestro Palacio de Bellas Artes, ¿no? Estas relaciones. Es, por supuesto, este neobarroco entendido de una manera espléndida, con escalera volada, la sala completa, ¿no? Acá ya con los murales, digo, las pinturas en la techumbre de Chagall, que tiene que ver también con las musas. Y los grandes proyectos urbanos y ahora sí públicos, y entremos en materia, pero me parecería fundamental tener ese antecedente y entender entonces a Auguste Rodin. El siglo XIX, decía Ruth Butler, padeció de estatuamanía, y efectivamente todo Occidente se llenó de estatuas. La República necesitaba conmemoraciones visibles, y el ciudadano de la época tenía una necesidad cuasi religiosa para ver cuáles eran los eventos más relevantes de la historia, las gestas. Las esculturas debían exaltar a los personajes que forjaron el destino histórico, militar, cultural de Francia, y por supuesto tendría fines pedagógicos, cívicos. Rodin estableció importantes alianzas con autoridades, y por supuesto Edmond Truquet, el subsecretario de la Administración de Bellas Artes, le encomendaría pues el laboratorio creativo más importante de la escultura en Occidente, la Puerta del Infierno, para darle paso al Museo de Artes Decorativas de París. El proyecto nunca se concluyó, en realidad quedó limitado por presupuestos, y no es el emplazamiento siquiera del actual Museo de Artes Decorativas de París, allende el Louvre.
Vemos esta relación porque es importante salir de Francia y entender cómo estaba transformándose la plaza, por ejemplo, la Plaza Mayor, la fuente de Silvio Bravo en Amberes, en Bélgica, que fue trabajada por el propio Rodin con Carrier-Belleuse en el Parlamento, la Plaza de la Signoria en Florencia, en Italia, donde pues fue ampliamente visitada por Rodin para entender el nuevo esquema de lo que se quería y por supuesto, pues aquí la puerta del infierno. Este personaje, el hombre que cae, ya nos advertiría que Rodin modificó el proyecto y la hoja pues no podría abatir. Entonces se vuelve un laboratorio creativo. Un modus operandi de Rodin fue modificar piezas, cambiar los cuerpos, tensionarlos, y así es como este se vuelve pues un ejercicio de arte moderno. Los grandes proyectos públicos de Rodin, pues hacia 1880, cuando conoció al escritor, activista político, un anarquista, Octave Mirbeau, lo relacionó con pues, la alta escena, y hasta ese momento ningún monumento público le había sido aceptado. Él había ya intentado colocar la estatua a Lord Byron en Londres, que no pudo efectuarse, la defensa de París durante la guerra, que tampoco los acogerían, y los bustos de Carnot y Diderot, que tampoco se llevaron a cabo. Pero aquí tenemos en la colección mexicana de Rodin en Museo Sumaya un yeso espléndido de los trabajados por las manos de Rodin, y vemos ese maniqueísmo del anarquismo con ese velo que se antoja, el velo en rojo y negro, para destruir cualquier régimen como un anarquista lo haría. Y aquí pues el perfil de Octave Mirbeau. También Diderot, bueno, aquí tenemos lo que podría haber sido mucho más cercano a la etapa inicial, y la defensa de la patria, esta gesta que por supuesto les parecería a la crítica muy fea, ¿no? Una mujer que no es grácil, no es de la Croix con Marianne, sino es una mujer aguerrida, tensa, en grito, en agonía, y defendiendo a sus hijos como una madre lo haría. Y vean la fuerza. Aquí en México, bueno, además de la cara que está en Museo Sumaya, hay una obra que le llaman falsa. Es decir, Rodin mandó moldes a la Academia de San Carlos, y se hizo algo que me hizo notar hace muchos años la maestra Miriam Kaiser, de muy cercano al metro Chapultepec, entre la Condesa y Reforma. Hay, bueno, y la avenida principal que hoy es el viaducto. No es el viaducto, es una vía rápida, pero es ahorita se me olvida el nombre de la calle, pero tiene por nombre hoy José Vasconcelos, y es importante esta vía rápida. Se hace un triángulo y ahí hay una obra de Rodin y no Rodin. Es decir, el Museo Rodin no la considera auténtica porque, a pesar de venir de los moldes, no la fundieron en Francia, cosa que es una tontería. Y esta que la fundieron en la Academia de San Carlos, y que hoy está en el Museo Nacional de San Carlos. Pero no la consideran buena, y de hecho cuando se hizo todo el estudio de la colección de Fundación Carlos Slim, fuimos a ver estas obras y decidieron no incluirlas como auténticas, aunque venga pues de este linaje tan positivo. Hemos querido recuperarlas, pero no ha sido posible hasta ahora. Por supuesto que ha habido para Rodin escenas de la Revolución Francesa. Estos ideales públicos de igualdad, fraternidad, libertad van a estar presentes. Para el 84, el proyecto de los burgueses de Calais va a ser referencial, abrir camino a posicionar
dentro de los monumentos públicos. Se obtuvo gracias a la intervención de Turquet ahí modificó el proyecto a Claude Lorrain, que bueno, porque es bastante malo, ahora lo veremos, es de las cosas horribles que también hizo el maestro Auguste Rodin y su taller, su atelier. Dos trabajos escultóricos, el de Claude Lorrain y el de los burgueses de Calais, que los llevaron a entender que él podía ser una figura importante en las exposiciones anuales del Salón de París y reafirmar la vida cotidiana parisina, ¿no? Aquí vemos, pues, si la guerra franco-prusiana había sido tan desastrosa, donde teníamos a prusianos viviendo en las casas de los franceses y la propia familia francesa teniendo que alimentar, era algo completamente asiago, el pundonor herido. Y Rodin, como muchos otros, buscarán dónde en el pasado vivimos algo tan atroz y que pudimos salir adelante. Y es precisamente la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Y este es el momento de entender a Rodin viendo al héroe caído, al héroe derrotado, y aquí Claude Lorrain, así era el proyecto, no se llevó a cabo, aunque la escultura de Claude Lorrain sí está presente, sí la tenemos. Este monumento al pintor, pues clasicista, que tanto admiraba a Rodin por sus vedutas, por sus paisajes, por sus temas mitológicos griegos, pues harán este ejercicio que es realmente bastante raro y no tan bello en cuanto a Rodin, pero vean la posición de la pierna, me interesa que la observemos porque va a ser atractiva. Y aquí vemos otra posición de él. El público, dice la maestra Gabriela Huerta, no pudo apreciar el carácter naturalista de la obra y criticaron su postura poco afortunada y con un dejo de torpeza. No se entendió la versificación que quería hacer del cuerpo humano. Rodin dice, en la mayoría, no solo, sino en la mayoría, sino en todos los casos, cuando ocurren disputas por las estatuas que realizo, ha sido un ligero malentendido que ha hecho la bola a rodar. En el caso de Claude Lorrain, fue una invitación a una cena pública de que decliné porque estaba cansado y deseaba evitar cansarme aún más, cosa que era falso. La crítica le dijo que era una pésima estructura corporal anatómica del pintor. El homenaje a las letras va a ser fundamental para Rodin. A fines de 1891 reunió Rodin los encargos de dos baluartes, Víctor Hugo y Honoré Balzac, lo que significaba pues realmente invocar el hálito del pueblo francés en dos de sus bastiones identitarios literarios. La imagen de Rodin adquirió una impronta radical cuando va cambiando el modelo, no de Víctor Hugo, pero sí de Balzac, y que, bueno, fue un trabajo que originalmente le encargara el mismo Émile Zola y que demoró varios años en concluir. Rodin se interesó en el carácter y no en la apariencia. Cada cabeza humana es un universo y el escultor de retratos un explorador. La petición vendría formalmente para el monumento a Víctor Hugo en 1889. Camille Claudel diría que es el peor de los monumentos de Rodin y en parte tiene razón por las sirenas. Rodin piensa hacer la imagen desnuda porque dice Rodin que no se expone a un genio en traje de calle. Tenía que ser el cuerpo elocuente, grandilocuente. El mismo año de la inauguración de la Torre Eiffel, que causó la mismita polémica que el monumento a Víctor Hugo. Nada más que la Torre Eiffel ha cobrado mayor relevancia con los años y ha sido condenado prácticamente al olvido el monumento a Víctor Hugo. El artista pensó en rodear a Víctor Hugo de mujeres eróticas, alegorías de musas, inspiración compleja y completa, pero así el proyecto fue rechazado, aunque quedaron las sirenas. Inspiración del retrato del propio escultor, quien lo conoció en 1883 y le dio sesión para que de muy lejos pudiera estudiarlo. Él era muy famoso, ya Víctor Hugo, muy grande y muy amargado, con profunda razón, ¿no?
la muerte de su hija fue devastadora para Víctor Hugo, pero también la pintura de León Bonnat del 79, esta fue la inspiración para Rodin. La primera vez que vi a Víctor Hugo me dejó una impresión profunda. Sus ojos eran magníficos. Cuando lo conocí me pareció más Hércules que Júpiter. Y es muy interesante esto. Es un mar hacedor, es el héroe más que el dios omnipotente. Para Rodin, Víctor Hugo era clave del pensamiento romántico. Recordemos que si hubiera un manifiesto al romanticismo, lo encontraríamos en el prefacio a la obra dramática de Cromwell, ahí donde se canta la gesta heroica a la poesía y da toda la identidad a ese frenesí del sentimiento en esa lejanía hacia el parámetro de la razón. Un ejercicio siempre para Hugo de congruencia en su vida en el exilio, en su vida personal compleja, entender la naturaleza humana, la más abyecta y la más sublime. Hasta 1909 pudo exhibirse su versión original en el Palacio Real de París, desnudo, con la corte seductora de mujeres que le rindieran homenaje. Y bueno, Víctor Hugo, un poco de coordenadas, se casó con Adèle Foucher, procreó 5 hijos, pero Leopoldine, su favorita, murió embarazada en un naufragio. Eso lo sumió en una profunda depresión. El dramaturgo revolucionario, pues estarían ahí Hernán y Cromwell, ¿no? El teatro que realmente, pues también lo hará ser partícipe de muchas misivas, con muchas complicidades en el mundo de la dramaturgia. Escribió más de 3.000 cartas, fue siempre republicano, enemigo acérrimo de Napoleón III, lo que le costó el exilio en el Canal de la Mancha en el 51, regresó a ocupar puestos políticos, pero bueno, pues fueron menores, hasta que pues fue enterrado con honores en el Panteón de París. Sus textos, pues Notre Dame, la Señora de París o Los Miserables, lo harán entender aquí a lo que ya había hecho Rodin, estudiar sistemáticamente las catedrales, con el orgullo de que siempre nos equivocamos. ¿Quién es el protagonista de Notre Dame de París? Y no será ni Quasimodo ni Esmeralda, en realidad es Notre Dame, es la catedral. Y aquí vemos una reinterpretación de esa catedral, dos manos derechas que apenas se tocan y en medio la nada. El título de este bronce rodiniano, la catedral. Vemos justo esto que les compartía, de que Rodin estudió todas las catedrales, porque era parte de entender cuál era lo francés, qué distinguía a Francia, cuando decían, no, bueno, el barroco francés, y pues voltear a ver a Francia, de Francia voltear a ver a Italia o voltear a ver a España, pues los ponía, o a la propia, el propio barroco alemán, era difícil decir el neoclasicismo, bueno, pues los italianos tendrían lo propio, el manierismo, pues tantas latitudes harían también otra vertiente, el renacimiento, pues los italianos también, lo que les quedaba como arte originario francés, que evidentemente nace en la Ile-de-France, será el arte medieval, el arte gótico, con las vidrieras, el reto y los múltiples ejercicios que haría el propio Rodin sobre Víctor Hugo. Este yeso con pátina y sin pátina está en Museo Sumaya. Ver el ejercicio, la fuerza, más les decía el propio Rodin, un Hércules que un Júpiter. Los apuntes de Víctor Hugo escribió Rainer Maria Rilke, secretario particular de Rodin, registran la mirada aguda al acecho de las expresiones que se forman justamente de las fatigas, de los esfuerzos, y que conoce todas las transiciones en sus rasgos. Ver la fuerza, la contundencia del gesto, el rito,
tiene una sensación y todo esto funcionaba muy bien hasta que coloca un ejercicio dispar, pero sin duda interesante. No es el más grandioso de los ejercicios, pero juega con ellos, juega con el balance, la desproporción y no la obviedad de tener a un escritor en una gran mesa con un libro abierto, pensando con una pluma cuál es el siguiente verso. En realidad aquí hay más, aquí hay el entendimiento del personaje y con una propuesta también diferente. Hoy está olvidado prácticamente ahí entre vegetación en París lo mismo ocurre con el Balzac, pero aquí sí con una vehemencia mayor de estudio. Honoré Balzac pues va a dividir a la ciudadanía francesa en el monumento. Realmente no, estaba muy compleja también la obra de Balzac como la del monumento a Balzac. Eh, un novelista, naturalista, clasicista, pero en realidad la polémica fue generada por el caso Dreyfus. En 1894, un error judicial que acusó de espionaje al militar judío alsaciano Alfred Dreyfus, reveló un profundo antisemitismo en Europa, yo diría en todo Occidente. Y este punto, esta cuestión que genera Balzac con el caso de Dreyfus, pues va a ser categórica para ver el desenlace de lo que ocurrirá cuando todo el mundo occidental sabía que ocurría en esas chimeneas de los campos alemanes. Hoy entendemos que eran campos, algunos de concentración y trabajos forzados, muchos de exterminio. Y esta realidad de Honoré Balzac, lo hace entender la naturaleza humana en el derecho, en las letras y en el rigor. Escribía 15 horas nocturnas diariamente. Fue prolífico, fue denunciante, el realismo social no se entendería sin Honoré de Balzac. La comedia humana, por supuesto, del 42, Papagolió, del 34, La piel de Zapa, del 31. Dice Víctor Hugo en el funeral de Balzac, a partir de ahora los ojos de los hombres se volverán a mirar los rostros, no de aquellos que han gobernado, sino de aquellos que han pensado. Entender esos dos baluartes de las letras, pues era reafirmar su grandeza en un monumento, en la estatuaria decimonónica. Fue comisionada por la Sociedad de Gentes y Letras en el 91 y fue presentada en versión completa hasta el 98. El primer encargo fue para Chaput, quien murió en el 91 y no siguió el proyecto. Émile Zola, presidente de la Sociedad de Gentes y Letras, pues le dijo, puso en la candidatura a Millet, a Cotin y a Rodin. Rodin no aceptó los 18 meses otorgados para realizar la obra y pidió 7 años para concluirla. ¿Para qué? Leer absolutamente todas las obras, todo lo que escribió Balzac, el estudio también de su vida privada. Aquí vemos a Solá desolado por el tiempo de tardanza del propio Rodin. Trabajó el cuerpo desnudo del escritor con énfasis en su miembro viril erecto, a causar todas las controversias posibles. Falguier le dirá, a ver, amigo, por favor, no hagas esto. Realizó más de 50 modelos de cuello, fuerte, ancho, la capa del la propio escultor, que ahora veremos, la llevará a Medó a seguir trabajando, trabajo, hasta más no poder. Es la obra más esbozada en la historia del arte, solo tras las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, una obra precubista, protocubista de Picasso, pero antes de esa había sido Balzac. Desnudo, amplio, siempre con el vientre abultado, vemos sus ejercicios en diferentes posiciones, nada suma de manera tan completa lo que considero que es la ley secreta de mi arte, afirmó Rodin, y estamos entonces ante
el primer ejercicio de arte moderno. Vemos que Balzac escribía con hábito de monje dominico y así lo coloca. El pene erecto, anunciado y pronunciado. Hay muchos ejercicios donde sí se ve el falo. Vemos a Balzac con esa pues, conquista de la mirada hacia afuera y hacia adentro de la naturaleza humana. Vemos la bata, ¿no? La famosa bata que llevará Medó y trabajará y fotografiará y será parte de los movimientos y vemos el resultado final, ¿no? Nada de lo que hasta entonces había hecho, decía, me había satisfecho tanto, nada, porque nada me había costado tanto trabajo, nada expresa mejor la quinta esencia de lo que yo considero la ley secreta de mi arte. Vean la fotografía de los pictorialistas, un trabajo entre fotografía y pintura espectacular con aerógrafo, como lo hace el propio Steichen, guiado la mirada de la fotografía por el propio Rodin. Es una obra a la limón, aunque siempre se le da pues el gran derecho a Steichen. Fue Rodin quien estaba detrás de la composición de la fotografía también. Obra espectacular, muchos de los bocetos están en Museo Sumaya. Dijo Rodin que Balzac es el fruto y resumen de toda mi vida y el pivote de mi estética personal. Hoy está francamente olvidado en una, pues sí, en un callejón, en una pequeña calle, pero que además pues de doble vía y no se ve muy bien. Judith Scher en 1991 hizo su post-Balzac a partir de ahí. El monumento a Sarmiento no quería dejarlo traer porque lo hizo en Argentina para Domingo Faustino Sarmiento, Don Segundo Sombra, recordemos la novela, sobre una base de Carrara. Fue ejecutado, pues bueno, Don Segundo Sombra de Guiraldes. El arte nunca progresa, evoluciona, escribió en una muy compleja la relación con Rodin y Francia, aunque nunca visitó el estado, pues se vio aquí el Apolo, es el Mercurio de pie en el Sumaya, aquí es un Apolo, y el Don Segundo Sombra arriba. Vemos aquí precisamente la fotografía. También importante acotar que nunca trabajó en mármol Rodin. Eso los devastadores de la piedra lo hacían sus practicians, como Camille Claudel o como Bourdelle. Él modelaba, él dibujaba, él incluso fotografiaba. Y aquí lo vemos en la Argentina, en Buenos Aires. Sarmiento, ¿no? Muy interesante y bueno, complejo porque después de venir en la dictadura. Y este es muy importante porque el gótico internacional en Saint-Étienne-du-Mont, pues esta escalera que es helicoidal, maravillosa, una de las proezas de la arquitectura en el mundo, Oriente y Occidente, aquí encuentra un referente, pues eso en el castillo de Blois del siglo XVI tomaría como sede a la residencia de Reyes. Ahí estuvo el propio Leonardo da Vinci. Juana de Arco, por supuesto, fue bendecida ahí y ese lo tomará, esa escalera, para hacer un propio discurso, el Rodin. Ahí está la escalera, que sería el monumento al trabajo. Vean qué pesado es y qué bueno que no lo construyó porque sería horroroso, pero vemos el día y la noche y hacia arriba una obra sublime, las bendiciones recibidas por la tierra. Aquí, a la manera de Platón, todos los trabajos y en la cima, el mejor trabajo de todos, el más complejo, el del filósofo, el del poeta, el del pensador. Aunque no era socialista, Rodin creía en las virtudes redentoras del trabajo y así pues habría en esta ruta como la de Siqueiros de la marcha a la humanidad, pues obreros, campesinos, artistas, y dijo María Rilke, ¿no? Rodin no trata de representar el trabajo por una gran figura, un gesto. El trabajo se desarrolla en los talleres, en las habitaciones, en los cerebros. Se reconocerá un día
que lo que ha hecho a este artista tan grande es el haber sido un obrero que no deseaba otra cosa que entrar íntegramente en la existencia baja y dura de su herramienta. Bueno, por supuesto, Rilke, un dios, pero también a Rodin, el entender esas dos niques, esas dos victorias aladas, entrelazadas, el trabajo en equipo. No hay acción alguna que pueda hacerse en solitario. Aquí el trabajo del día, ¿no? Las bendiciones recibidas por la tierra y por supuesto el pensador, ya para concluir. Guiado por mi primera inspiración, concibí un hombre desnudo, sentado sobre una roca, sus pies empujándolo hacia arriba, su puño contra los dientes. Él sueña. El pensamiento fértil lentamente se produce a sí mismo en su cerebro. Y es el poeta, es Dante Alighieri. Apareció en el frontis de la tercera maqueta de La Puerta del Infierno en 1880. Su primera exposición pública tuvo lugar en Copenhague en 1888. Y bueno, pues la genealogía del pensador no podría entenderse sin el Moisés, sin el Pensoroso, sin las efigies de Giuliano y de Lorenzo de Medici, ¿no? También es clara su filiación con Ugolino y sus hijos de Carpo. La escultura apuesta por un carácter republicano, con el gorro frigio, el símbolo del libre pensamiento, y también para contemplar entonces las miserias del mundo, la posición privilegiada de la puerta. Vemos el Moisés en esa torsión. Recordemos que para saber que el dedo meñique, cuando está en tensión, hay un músculo que se tensa en la muñeca y está precisamente trabajado por Michelangelo Buonarroti. El Pinzoroso, Lorenzo de Medici, realizado en la tercera década del siglo XVI. Aquí lo vemos en la torsión, la posición del pensamiento, la mano. Giuliano de Medici, por supuesto. Y aquí Ugolino y sus hijos de Carpo. Otro elemento de la puerta del infierno, no también en Rodin, pero bueno, es Dante quien nos cuenta que este personaje fue capturado en una torre en Pisa por traición a la patria. Condenado con sus hijos a la inanición, él está en este momento en la decisión de si matarlos y comérselos. Hoy sabemos que, bueno, desde 2020 sabemos que tras encontrar los restos del conde Ugolino y tras estudios de ADN de su estómago no se encontró ningún resto de un nieto o un hijo, pero es lo que nos dijo Dante y así pasó en la comedia. Entonces, aquí es esta caída de 20 en ese momento de saber de qué soy capaz. Y eso que está modificado en Carpo, la torsión del cuerpo, mirando, retando al espectador a verse a sí mismo en el museo, en el acceso al Museo de Arte de Kioto, en Japón, ya sea en la Gliptoteca de Copenhague, en Dinamarca, en Triana, en Canarias. Esta es una exposición temporal como la propia mirada de Zaragoza del pensador, que por mucho más tiempo estuvo expuesta acá, hoy ya no, en Cáceres también, en Granada, en la Plaza de Santo Domingo en Murcia, en Málaga, en Logroño, en Valencia, en el Prado, y esa obra ya no está ahí, pero también pues tendremos que citar Mallorca, el País Vasco, Filadelfia, el Museo de Arte de Filadelfia que nos recibe el pensador, la Plaza de Comercio en Lisboa, aquí cuando lo tuvimos en el Templo de San Francisco en Ciudad de México, en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, que aquí pintado, hoy ya restaurado, cuando le decían el pollo, y lo vemos grafiteado, y cuando reclamamos de cómo es posible que un movimiento social pues haya ultrajado un baluarte del arte, del patrimonio cultural, tendremos que pensar también en cuál ha sido el agravio que han tenido que denunciar cualquier facción, y nada es más importante que la vida, nada es más importante que la protección a los derechos humanos, a los derechos del ser humano y del ciudadano, ¿no? En la Plaza del Congreso,
aquí yo, pensá en qué de qué te sirvió, pensa, de qué te sirvió tanto pensar, ¿no? Esta idea de que pues el pensamiento, como diría Goya, también produce monstruos. Eduardo Chillida dice, pensar el espacio por una serie de razones que todo el mundo conoce y por otras no tan sabidas, la obra de Rodin representa un capítulo fundamental en la historia de la escultura. Y aquí lo vemos pues en el Museo Rodin de París y también en el acceso a Museo Sumaya. Hay muchas más obras que dan cuenta de este tránsito, pero me parece que estas eran las categóricas para entender que algo cambió y que nunca volvió a ser igual. El golpe bien asestado a la realeza, quizá muy a pesar del doctor Manuel Ramos que la defiende, estamos ante la república y una república que defendemos también con el arte. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias, Alfonso, por esta deliciosa conferencia de la cual tienes cantidad de felicitaciones. Nos hiciste viajar por París más que por Francia. Y bueno, pues paso obligado, si no es a París, ir al Museo Sumaya a ver con otros ojos la obra de Rodin. Así que bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias. ¿Eh? Tienes muchas, muchas felicitaciones, como de costumbre, además. Y pues el paso siguiente, como digo, es visitar la obra directamente en el Museo Sumaya, que además ocupa un espacio espléndido, espléndido, y que es un gozo poder, después de tu conferencia, después de esto, ver con otros ojos o gozar sobre todo la obra de Rodin y luego, ¿por qué no? Pues leer algo de Balzac. Pues me impresionó que escribía 15 horas al día. Uno que quiere ser escritor y ya a la hora te cansas y dices, y además en hábito de religioso, voy a seguir sus pasos, ¿eh? Desnudo y desnudo. Y además también, o sea que hay las dos opciones, ¿no? Pues Alfonso, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias enormes. Nos vemos dentro de 8 días, que Ya tienes físicamente. además menú especial, ¿eh? Especial. Muchas Así que bueno. gracias. Y pues, como dicen por ahí, dice Manuel querido, una presentación impecable, la disfruté mucho. Bueno, todos los comentarios que tienes ahí, Ángeles González Gamio también, que te felicita Querido Ángeles. enormemente, entre otras, otros comentarios, ¿verdad? Que poco a poco los irás revisando, pero bueno, a todos los que nos siguieron, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con, que es 3 de junio, con un, ¿cómo diría yo? Como con una conversación, pero es muy seria también, que dice dos afrancesados en México. Así que los esperamos con gran gusto y nuevamente, Alfonso, un abrazo muy fuerte y nuevamente muchas felicidades. Hasta pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.